Bueno, continuamos acá con Juan Carlos Tano. Él es el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela. Algunos comentarios para continuar con lo que tú venías señalando, Juan Carlos. LCD Price dice, saludos y una pregunta a su excelentísimo invitado. ¿Alguna vez ha escuchado a alguna autoridad pública o dirigente político, como también algún ciudadano venezolano, hablar mal de un ciudadano colombiano? Comenta por aquí a Dirán Armando Núñez Moncada: el pueblo colombiano debe ser protegido ante los grupos armados. Bueno, ese es otro tema que vamos a tocar. Francisco José Valle Gómez, saludos, Vladimir, extensivo a tu invitado. Según él, ¿cuántos colombianos se han regresado de Venezuela a su país y las causas? Ese punto, a propósito, por ejemplo, los colombo-venezolanos, porque aquí hubo un proceso de integración durante muchos años. El colombiano se integró mucho a nuestro país. De hecho, nacieron ya hay 2 o 3 generaciones o más de colombo venezolanos. Incluso no sé cuántas familias colombo venezolanas hay aquí en Venezuela, pero sí me gustaría profundizar en ese tema. ¿Cuántos quedan de estos, digamos, compatriotas colombo venezolanos? ¿Cuántos se han ido y las causas, no? Fíjese. Durante estos años, estos últimos años de gran éxodo venezolano. Digamos que del 2015 para acá, el proceso de retorno de la migración colombiana a partir de el cierre de la frontera. Agosto del 2015 se produce cierre de la frontera, es una decisión de Caracas, y con ello quienes dependían fundamentalmente de la economía de frontera deciden irse hacia aquel costado. Naciones Unidas hablaba del primer lote de 20.000, luego habló de 30.000, y de esa forma la población que desarrollaba proyectos económicos, además vinculados a la economía informal, pasan hacia el corredor colombiano. De 2015 para acá, sin duda alguna, hay una franja importante que va porque económicamente ya no le es viable. En la medida en que el gobierno venezolano empezó a poner mano dura en la frontera, la economía perversa desarrollada desde Cúcuta, desde Maicao, desde Puerto Carreño, desde Arauca, mermó la capacidad y la población va hacia el otro costado. Ahora, ¿quiénes se van? Se van en primera instancia esa migración pendular que depende de los ciclos económicos venezolanos, es decir, quienes vienen a ejercer actividades cortas, 3 meses, 6 meses y se devuelve. En esa franja, mucha población obtuvo doble nacionalidad a partir del decreto 2823 del año 2004, un instrumento además novedoso, facilitó y se nacionalizó mucha población que iba y venía, que trabajaba 6 meses en Colombia, 6 meses aquí, y allí incluso los crecimientos demográficos binacionales. Los que llegaron, tenían familias aquí, volvían y tenían familias allá. Entonces, en ese sentido, revisando un poco la cifra, se calcula que, según el gobierno colombiano, 996.000 serían colombos venezolanos, es decir, colombianos que tuvieron nacionalidad venezolana y regresan a Colombia. Eso los está contando el gobierno en 1.730.000 que tienen, ¿no? Es decir, que esa sería la primera cifra para considerar frente a eso. Ahora, la colombianidad, ¿por qué no se va toda? Si un salario mínimo son $300 y en Venezuela es mucho menor, ¿por qué no se devuelve? No se devuelve porque las condiciones para desarrollar proyectos de vida de orden estructural en Venezuela son más sólidos que en Colombia. En Colombia usted trabaja y sin duda alguna el tema de servicios públicos, de educación y de salud tienen enormes deficiencias. No hay recursos para ello. Por eso cuando usted ve los asentamientos de la población migrada de origen venezolano en Colombia, están, en el caso de Bogotá, hacia el sur, es decir, buscan los sitios donde las posibilidades de vivienda en primera instancia son mucho más económicas que en el resto de la ciudad, y eso los hace hacia las periferias, es, digamos, un poco la migración Bueno, es marginal. igual lo que pasó aquí con la migración colombiana, que van a los sectores populares. Con la diferencia que cuando la migración colombiana llegó a Venezuela tenía puestos de trabajo. Allá no, porque el desarrollo de la colombianidad a la economía informal estaba en Venezuela en los últimos 15 años con la implosión económica. Antes no, antes éramos servicio doméstico, jardineros, choferes, es decir, estábamos dedicados a trabajo mucho más estacionario que lo que está ocurriendo hoy. La migración venezolana que va a Colombia no tiene puestos de trabajo. La migración colombiana que viene incluso hoy, paradójicamente, a Venezuela, tiene puestos de trabajo. Ahora, ¿quiénes se han ido? No se ha ido el colombiano campesino que tiene su hectárea de tierra y que puede sembrar. Ese no se va. Ahora preguntémonos, ¿por qué ese no se va? Porque no tiene posibilidades en Colombia en lo absoluto de tener las facilidades que ha tenido aquí, e incluso sin tener documentos de identificación de origen venezolano. Sin ser ciudadano venezolano puede desarrollar proyectos de vida mucho más estables y consistentes que
un migrado de origen venezolano en territorio colombiano, porque además el primer elemento que tiene que ver con el tema del documento de identificación en Colombia todavía no es real, no es tangible y no funciona lógicamente el estatuto, sino un poco para la mirada larga que le da el presidente Duque en la búsqueda de recursos internacionales para sostener o incluso para coadyuvar la financiación de algunas ONG vinculadas a la... Ahora, podríamos decir, Juan Carlos, que el venezolano que se va, por ejemplo, a Colombia a probar suerte, cuando se regresa, no es porque aquí va a encontrar solución a su problema, sino porque no le fue bien allá. Algunos, pero si usted revisa quienes les ha tocado departamentos como Antioquia o Medellín, van a una región donde hay un empuje de orden industrial, ¿no? Donde se trabaja entre 10 y 14 horas día y sin duda alguna eso va a marcar al migrado venezolano que va a esa región. Y si regresa con las frustraciones que pudo haber tenido esa movilidad humana, sin duda alguna pondrá en práctica esa experiencia adquirida en ciudades como Medellín, por poner un ejemplo, ¿no? Que es donde hay un empuje de orden industrial y la mano de obra venezolana está siendo contratada o comprada mucho más rápido que en otras regiones. ¿Y por qué? Sin duda alguna hay puestos de trabajo, es más barato contratar a un migrado venezolano que se le puede pagar salario mínimo, el colombiano tiene que buscar afuera porque sin duda alguna el colombiano con ese no alcanza a vivir. Esa es parte de la realidad que se tiene en el tema de los flujos, ¿no? Miren lo que dice Luis Pérez. Los casos de xenofobia son una fracción comparados con el recibimiento de casi 2 millones de compatriotas que huyen del hambre y la miseria socialista y que Colombia ha recibido. Lo único que podemos decir es gracias Colombia. ¿Qué opinas de ese comentario? Bueno, sí, es que fíjese, en el contexto general, si usted revisa, los pueblos colombianos reciben con profundo aprecio. Algunos necesitan exacerbar la xenofobia porque es parte del rédito político al que tienen que sacarle. E insisto, Venezuela a partir de aquí hasta el año 2022, el 7 de agosto, va a ser fundamental en el tema mediático. El candidato que invoque el tema Venezuela, los grandes medios van a estar punteando porque sin duda alguna para salir de la crisis del presidente Duque va a necesitar la construcción de ese enemigo interno al que hemos señalado y Venezuela hace parte lógicamente, o lo han concebido como tal. Entonces, decir que hoy es el pueblo colombiano quien está generando el proceso xenofóbico es totalmente contrario a la realidad. Es que hay un pueblo que reconoce que hay unas dificultades. Ahora, las dificultades venezolanas no se pueden comparar con la situación que ha vivido el pueblo colombiano frente al desarrollo de la guerra. ¿En qué caso no se pueden comparar? El derecho a la vida. No me diga usted que en promedio en Colombia se asesina cada 34 horas un dirigente social. En Colombia hemos tenido 300.000 muertos en 60 años producto del conflicto. Tenemos 127.000 desaparecidos. En Colombia la vinculación del gobierno con el aparataje del narcotráfico y el dominio casi que total de las zonas altamente productivas son una realidad que no se concibe aquí. La política en Venezuela se hace más desde la condición humana que la que se desarrolla en Colombia. Los grandes negocios que hace Duque en Colombia frente al tema de la salud no se ven en territorio venezolano. Entonces, lógicamente hay unos derechos incluso de orden civil que se pueden comparar y vamos a ver lógicamente cómo se mueve la balanza frente a eso. Vamos a hacer la pausa, ya regresamos con Juan Carlos Thanos. Él es el director de la Asociación de Colombianos en Venezuela, además activista de derechos humanos y por los derechos de los migrantes. Hacemos la pausa, ya venimos. Colombia a la una.